Buenas noches con todos otra vez. Mi nombre es Germán Cayo Morales y soy líder y fundador del capítulo Paz Psicoanalítico ICA. Aparte colaboro y trabajo mucho con diferentes comunidades de Microsoft como Moodle Lima, Paz Perú, en Developer en ICA también, donde también tuve la oportunidad de poder fundarla. Y básicamente el día de hoy lo que vamos a ver es, y durante algunas semanas, durante varias sesiones, vamos a ver el desarrollo de todo el curso de fundamentos de base de datos para la certificación de MTA. ¿Ok? ¿Qué es MTA? Básicamente MTA es una certificación de nivel inicial para personas que de repente tienen conocimientos básicos y sólidos de alguna tecnología. Para poder explicarles mejor el tema de MTA, un minuto, voy a compartir mi escritorio para que podamos ver un poco de qué es el plato. ¿Ok? Y por aquí tengo un slide. Básicamente, los que conocemos de certificaciones Microsoft, muchas veces de repente hemos escuchado los famosos MCTS o los MSCPs de Microsoft Certificate Professional. ¿Ok? En paralelo a los MCTS o MSPs, existe un grupo de certificaciones llamado MOS, que son los especialistas en Office. ¿Ok? Y en paralelo a a las personas certificadas en Microsoft y a las personas certificadas o especialistas en Office, existe una serie de certificaciones para asociados o principiantes llamados MTA, que es Microsoft Technology Associates. ¿Okay? El MTA está orientado a estudiantes o personas que de repente ya tienen una profesión y sin embargo no son tan especialistas en ciertas tecnologías, por ejemplo en SQL Server, pero sí conocen mucho de SQL Server, tienen ya un buen tiempo trabajando en esa plataforma y necesitan de repente tener una certificación que valide que ellos conocen y tienen eh, una, un conocimiento, perdón por la redundancia, tienen un conocimiento sólido de SQL Server. Entonces, esas personas que desean iniciarse en el tema de certificaciones pueden aplicar para una certificación MTA. Existen diferentes certificaciones de MTA, está orientado para tanto el área de desarrollo, de IT y de base de datos. ¿Ok? Ustedes pueden encontrar certificaciones de MTA como de fundamentos de desarrollo, fundamentos de networking, de sistemas operativos, de administración de base de datos, que es el que vamos a desarrollar nosotros, etcétera. ¿Ok? Está orientado también para las personas que de repente quieren iniciar una carrera de certificaciones. Es el primer paso que se recomienda que puedan dar antes de llegar a un MSTS, que es ya un poco más específico o un poco más profundo el tema del MSTS. ¿Qué es el MTA? Ok, es una nueva certificación de nivel inicial para poder validar, como les dije hace un momento, conocimientos fundamentales de tecnologías. Existen 9 a 11 más o menos aproximadamente diferentes exámenes de, de MTA entre desarrollo, TI y base de datos. Esto está en diferentes idiomas. Okay, también está habilitado el nivel español, pues, si quieres dar el examen en español o si quieres darlo en inglés.
¿Por qué Microsoft creó los MTAs? Básicamente para poder brindarle a los estudiantes una base sólida en su carrera. Imagínense que de repente cualquiera de ustedes en sus universidades, institutos, las carreras perdón, los cursos de programación, de lenguaje de programación, de base de datos estén orientados a sus currículos a estas certificaciones MTA y que al final del curso ustedes puedan también aplicar a una certificación, es algo que dentro de su línea de carrera profesional les va a valer de mucho. Okay, si es que de repente tu instituto, tu universidad no cuenta con una currícula orientada o diseñada a una MTA, si tú lees o revisas el material de ese tipo de certificaciones, te vas a dar cuenta que se alinea mucho a lo que estás llevando en clases y no se te va a hacer tan extraño los conceptos o las definiciones que se manejan en ese tipo de capacitaciones o en ese tipo de cursos. ¿Ok? Eso es un poco de los diferentes tipos de audiencias que existen en Estados Unidos, que de repente es un poco diferente a Latinoamérica o en Perú sobre todo, ¿no? Pero sí de repente algunos estudiantes entre 18, 19 a 23, 24 años puedan querer iniciar en ese tipo de certificaciones. Yo también lo recomendaría de repente para profesionales eh, que están dictando clases o son docentes, por ejemplo, de instituciones técnicas, sobre todo, al certificarse en MTA porque les va a ayudar mucho en su línea de carrera. Si nos damos cuenta, este es, por ejemplo, un panel de las principales certificaciones MSTS iniciales que tiene Microsoft a nivel de Windows Server, a nivel de Windows Client, a nivel de .NET y a nivel de base de datos. Es un slide un poco antiguo, sí, que esto estaba todavía habilitado con las certificaciones de SQL 2008, por ejemplo, Windows Server 2008, .NET 4, pero más o menos es para que se den una idea. Los MTAs, los fundamentos de MTAs están aquí abajo, ¿ok? Es, digamos, los primeros pasos que ustedes deberían recorrer para poder llegar a un MSTS, que es un poco más especializado, un poco más sólido, con definiciones un poco más concretas y también con un poco más de experiencia. ¿Ok? Para base de datos, si se dan cuenta, la línea de carrera es un poco más corta, es solamente un examen y desde ahí ya tú puedes escalar a un MSTS. Entonces es la idea de empezar nosotros por este tema de, de exámenes o de preparación para exámenes de base de datos, porque digamos que es más digerible. Y obviamente porque nuestro capítulo es un capítulo especializado en base de datos. ¿Ok? Estos son los diferentes tópicos que te evalúa, por ejemplo, a nivel de TI o los puntos que se quieren ver cuando quieres llevar un MTA en TI. Esto es en desarrollo de software, por ejemplo. Y esto es el que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender al terminar esta serie de entrenamientos? Vamos a entender los conceptos básicos de base de datos, vamos a poder crear base de datos, vamos a poder manejar datos, vamos a entender cómo se almacenan los datos y vamos a poder administrar una base de datos. Si tú conoces estos tópicos, eh, realmente el curso o las sesiones que vamos a trabajar te van a ser muy sencillas y te vas a dar cuenta que la certificación que no está tan lejos para que puedas alcanzarlo. ¿Ok? Eso es un poco más de publicidad, son algunos kits de preparación que tú puedes adquirir o puedes comprar en algún centro de certificaciones de MTA. ¿Ok? Y puedes bajarte todo el kit de revisión. Ahora, algo importante, estos kits de revisión, ¿no? Por ejemplo, de fundamentos de base de datos, de Windows Server, tienen un costo sí en los centros de entrenamiento. Pero Microsoft, ya hace un tiempo, casi un año, liberó
eh, los cursos de los MTAs de manera gratis y libre para que tú puedas poder obtenerla y descargarla y poder avanzar a través de la Academia Virtual de Microsoft, ¿no? MicrosoftVirtualAcademy.com. Para poder iniciar tú en MicrosoftVirtualAcademy.com, lo único que necesitas aquí te va a aparecer un login, ¿ok? Iniciar una sesión con tu cuenta de Hotmail o de Outlook, una cuenta Passport de Microsoft, y tú puedes acceder a diferentes cursos que tiene actualmente el MVA, ¿ok? Como virtualización, HTML5, System Center, etcétera. Entre ellos vas a encontrar, por ejemplo, el de Fundamentos de Base de Datos, que es es uno de los que yo también he podido llevar, ¿ok? Aquí está todo el curso, o sea, tú no tienes que ir a ningún centro, ni de capacitación, ni nada para poder descargarlo ni llevarlo, sino simplemente entras, una vez que has hecho tu login, ¿no? Le das clic simplemente aquí al módulo 1, y eso inicialmente va a ser de color plomo, y ahora cuando tú lo llevas se va a poner en verde. Para poder descargar los materiales, lo único que tienes que hacer es clic, por ejemplo, aquí en el slide de presentación, y aquí puedes ver un video. Ha sido hecho por dos colaboradores de Microsoft que son especialistas en base de datos, son trainers de cursos oficiales de Microsoft, y lo único que por ahí pueden encontrar de inconvenientes es de que los cursos están totalmente en inglés. Eso sí, de repente si no manejas mucho el idioma se te puede ser muy complicado, pero la información al fin y al cabo está ahí. Entonces, como estos cursos están en inglés en el MVA, en el Microsoft Virtual Academy, nuestra intención es poder traducir al español esos cursos para que sean mucho más fáciles para que ustedes también puedan accederlo. Aquí puedes incluso descargarte los videos y poder llevar un examen. ¿Ok? Tú terminas de estudiar estos dos temas y puedes llevar un examen del capítulo que están llevando con algunas preguntas y respuestas, con preguntas y alternativas en inglés. ¿Ok? Yo aquí ya lo terminé. Tú cuando terminas un curso, por ejemplo aquí está tu panel de avance, vas acumulando puntos por cada curso que hagas, y por ejemplo aquí en mi caso, mis cursos completados, algunos ya están retirados, pero mira, por ejemplo, el de fundamentos de base de datos o el de fundamentos de networking, puedes descargar tu certificado. Obviamente el certificado no te dice que eres un MTA ni nada, pero al menos tienes ya un certificado en el cual te indica de que tú has llevado el curso, ¿no? Tanto en la plataforma en tal fecha y que lo has aprobado satisfactoriamente. Y después de eso ya puedes, dependiendo de tus posibilidades, ir sí o sí a un centro de certificado de exámenes de certificación, agendar tu examen y poder darlo y aprobarlo. ¿Ok? Eso es algo que vamos a hablar de repente en las próximas sesiones, pero me gustaría que de repente pudieran darle un valor agregado también al Virtual Academy. Aparte del fundamento de base de datos, que si bien está en inglés, por aquí yo tengo un slide que hicimos los influencers de comunidades Microsoft, ¿okay? Por ejemplo, hay cursos para los que deseen orientarse a temas de IT Pro. Hay cursos en español nivel 100, como por ejemplo curso básico de soporte técnico, curso de licenciamiento de la nube privada, Windows 8 vista previa, nube privada, componentes de una infraestructura, gestión de servicios de aplicaciones y virtualización con Hyper-V, el nivel básico. ¿Ok? Todos esos cursos están en español, los encuentras en el Microsoft Virtual Academy. Tienes también para desarrollo, si es que eres las personas que les gusta desarrollar, ¿no? Tienes curso aprendiendo a programar, aprendiendo a desarrollar en Windows 8, desarrollo en Windows Phone 8,
construyendo aplicaciones en Windows Phone 8, desarrollo con PHP y Microsoft Azure, creación de videojuegos para Windows 8.1 usando Gamer Maker Studio, y FX, un está sobre el desarrollo de aplicaciones web ASP.NET MVC 4. ¿Ok? Entonces, tenemos material para estudiar, para poder avanzar y aprender más cosas, sí. Necesitamos pagar o invertir mucho dinero, no, porque está ahí la información, tienes un certificado de estudios y obviamente tú puedes trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Lo que yo he hecho es simplemente descargar los slides del MBA, ¿ok? De fundamentos de base de datos, pero que sea en inglés, y traducirlos para poder comentárselos y desarrollarlo con ustedes. Aquí, por ejemplo, podrán ver un resumen de Brian, que es una de las personas que desarrolló el curso en el MBA, en el MBA ROM, para fundamentos de base de datos. Él junto con Pete son las dos personas que van a encontrar en los diferentes videos del MVA hablándoles de esta certificación y desarrollando cada uno de los tópicos de certificación. Ese es la que yo he tomado como referencia para este curso. ¿Okay? Entonces, para empezar vamos a ver introducción a conceptos básicos de base de datos. No sé si se vea bien, pero ahí están mis datos. Yo soy certificado, soy MST en Pairing de SQL Server 2012, soy MTA en fundamentos de base de datos, en fundamentos de networking y sistemas operativos. Es una suma de Certificate Professional. En mi Twitter, @ggcayo, o pueden escribirnos cualquier consulta, ya sea en las personas que se encuentran en línea en este momento o las que vayan a poder ver esta grabación en algún momento al usergrowtica@outlook.com. ¿Ok? Cualquier duda nosotros vamos a poder apoyarlos desde ahí. La agenda del día de hoy es un poco pequeña: introducción de base de datos relacionales, introducción a componentes y términos de base de datos, revisión a comandos utilizados para administrar SQL Server. Ok, esta es la agenda que vamos a desarrollar durante esta semana. El día de hoy solamente vamos a ver una pequeña introducción a base de datos relacionales, vamos a ver un poco de lo que es el Management Studio de SQL Server. Ok, las sesiones están divididas, si quieren llamarlos así, los lunes, miércoles y jueves, de 8 a 10 de la noche. En paralelo a ello, nosotros estamos grabando estas sesiones y las estamos subiendo nuestros videos a nuestro canal que tenemos en YouTube y en nuestro OneDrive, para que ustedes puedan descargarlo y tenerlo como material de estudio, como referencia, y también puedan verlo en línea a través de YouTube. ¿Okay? Entonces comenzamos con introducción a base de datos. Base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de datos que usualmente se encuentran almacenados en formato electrónico. Nosotros, cuando vemos una base de datos, lo que vemos usualmente son tablas, campos, filas, registros, etcétera, etcétera. Pero todo ello básicamente es datos que se pueden encontrar relacionados o no relacionados, ¿ok? Que tienen diferentes tipos o formas,
pero que cuando yo trabajo en conjunto con ellos, me generan información, sobre todo información para los negocios, para trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Esa base de datos se encontramos mucho en los diferentes sistemas o aplicaciones de cualquier tipo, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes van a un sistema de ventas común y corriente, la leche, el azúcar, los fideos, el arroz, si bien no tienen nada parecido a las personas, a Juan Pérez, a José Ramos o a Julio García, ¿ok? Que son diferentes personas, no tienen nada en común, pero si yo defino la acción o forma de que el señor Juan Pérez compra arroz, de que el señor José Ramos compra aceite y el señor Julio García compra leche, ya eso de ahí ya me está formando información de que estas personas están comprando esos productos, ¿ok? Entonces son al final datos totalmente diferentes, unos no tienen nada que ver con los otros, pero si se relacionan, obviamente me generan información. Ahora, estos datos eh, actualmente están almacenados en dispositivos electrónicos, como en los discos duros de las computadoras. ¿Ok? Básicamente esa es la definición de base de datos. Eh, Recalco que este slide es una traducción de lo que está en el curso de Microsoft Virtual Academy. Ok, para que no existan dudas, no es una definición que yo estoy sacando de un libro ni nada, es totalmente la referencia del MVA. Con las bases de datos, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ingresar, puedo gestionar, organizar y recuperar datos de forma rápida. Obviamente, yo puedo ingresar, la idea de toda base de datos es poder ingresar información, datos, registros, como quieran llamarlo, ¿ok? Desde diferentes puntos. Entonces, si yo tengo muchos usuarios, porque una base de datos no interactúa un solo usuario con ella, sino son muchos usuarios. Si nos avanzamos de nuevo al tema de ventas, en un supermercado tú puedes tener diferentes cajas atendiendo a la vez, ¿ok? Y todas ellas están ingresando información continuamente a la base de datos de ventas. Las bases de datos también me permiten gestionar qué cosa, todos esos ingresos en paralelo. ¿Por qué? Porque las bases de datos son las que determinan o las que eh, van ordenando, van gestionando qué registros van ingresando uno tras otro, de que no se pierda ninguna de esta información, eh, y sobre todo de que esta información que se ingrese no se mezclen las unas con las otras, ¿ok? Esas definiciones las vamos a ver en las siguientes sesiones, no se preocupen, pero más o menos lo que me permite a mí una base es ingresar, gestionar, ya más o menos estamos viendo cómo es que la gestiona, las organiza porque la información usualmente tú puedes ingresarle un montón de texto, un montón de parámetros, un montón de variables, y esos deben ir a diferentes tablas. Ok, ya vamos a ver lo que es una tabla, pero al final la base de datos es quien organiza hacia qué lados debe ir esos datos. Quiero recuperar datos de forma rápida porque obviamente así como yo estoy ingresando ventas, también tengo que estar leyendo los precios, los productos que tengo almacenados, de repente los clientes que ya están pregrabados o traen un DNI, un código un código de cliente, o de repente simplemente quiero saber el total de ventas del día, etcétera. Todo eso se puede hacer de forma paralela. No es necesario de que hay que dejar de vender para yo poder consultar. O yo puedo estar ingresando y puedo estar leyendo en paralelo. No a la vez, pero sí en paralelo. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que me permite hacer una base de datos, sea el motor que sea. Eso sí, recalcando sea el motor que sea.
Las bases de datos tradicionales están organizadas por registros o filas, campos o columnas. Estas filas y estas columnas se encuentran almacenadas en tablas. Y obviamente esas tablas se encuentran alojadas en los archivos de bases de datos. ¿Okay? Tablas. Podemos hablar de una tabla basándonos de repente desde el concepto inicial de un Excel. Si nosotros hemos trabajado con algún Excel en algún momento, una hoja de Excel donde tenemos varias columnas y cada columna tiene diferentes valores, eso es una tabla. ¿Okay? La tabla lo que está haciendo es almacenando diferentes características de una entidad. Llamamos entidad a una persona, a un proceso, a una cosa, si lo quieren llamar así, ¿ok? O algo que queremos definir en nuestra base de datos. Por ejemplo, ese algo puede ser producto. Producto, no sé, estoy seguro si definirlo como una cosa o como un proceso, pero producto me permite almacenar diferentes características de un objeto, en este caso de un de un bien, ¿no? Por ejemplo, leche, la leche, qué marca tiene, cuántos miligramos de contenido tiene, si está empaquetado en caja, en tarro, en zipacs, o sus fechas de vencimiento, qué proveedor me trae la leche, sobre todo el precio unitario, o el precio de costo, el precio de venta, etcétera. Todas esas características del producto leche se encuentran almacenadas en una tabla. Y todos esos productos, leche, aceite, arroz, etcétera, etcétera, que tienen sus diferentes atributos, se encuentra todo eso organizado en una tabla. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros podemos definir como una tabla. Que si has trabajado ya en Excel, se te hace mucho más fácil poder entender esa definición. ¿No? Entonces ya basándonos, sabiendo que ya de repente hemos visto alguna tabla en Excel, ¿no? Una tabla de bases de datos es una colección de filas y columnas que se utilizan para organizar la información sobre un solo tema. Ese tema es lo que nosotros hemos estado comentando hace un momento como entidad. ¿Ok? Una entidad con tema es lo que nosotros podemos definirlo como tal. Cada fila dentro de una tabla corresponde a un único registro y contiene varios atributos. ¿Qué describen esa fila? Que es lo que hace un momento hablábamos de un producto, en ese caso, por ejemplo, tenemos un empleado. Hay un empleado que tiene un código de empleado 100, tiene un apellido Smith, tiene un nombre Bob y trabaja en un departamento llamado IT. Tengo otro empleado de código 101, de apellido Jones, del nombre Susan, que pertenece al departamento de marketing. Igual tengo un empleado de código 102, de apellido Adams, del nombre John, que pertenece al departamento de finanzas. ¿Okay? Y obviamente cada una de estas tablas, yo puedo tener una o muchas tablas, se almacenan en bases de datos. En una base de datos tiene diferentes tablas y cada tabla tiene diferentes campos y tiene diferentes filas. ¿Okay? Columnas. Una columna define un atributo característica de una tabla o entidad. Cada atributo característica viene definida por un tipo de dato y un conjunto de columnas es una fila de registro. Por ejemplo, el código empleado es una columna, ¿no? Cada registro que tiene ese código 100, 101, 102 tiene un mismo tipo de dato. Quiere decir que una columna puede tener solo y únicamente un mismo tipo de dato. En este caso yo puedo definir de repente el código o el empleado ID con un tipo de dato entero.
Por ejemplo, el apellido puedo definirlo como un tipo de dato texto. ¿Ok? Esto es texto, eso es numérico. Puede ser entero, esto puede ser char, varchar, nvarchar, etcétera, etcétera. Sí, pero estos son números y estos son textos. Tienen un tipo de dato definido. Si yo tengo un campo donde encuentro números y encuentro textos, el que va a predeterminar o que va a mandar el tipo de datos va a ser el texto. ¿Ok? Porque un número puede ser texto, pero un texto no puede ser número. Entonces, se define como que todo el campo sería de texto. Eso es cuando tienen de repente columnas que puedan alojar diferentes valores. ¿Ok? Y toda esta fila, todo ese conjunto de columnas, ¿no? Ese es un conjunto de columnas en una sola línea, hacen o generan una fila. Entonces una tabla es un conjunto de columnas y es un conjunto de filas. Todo esto forma una tabla. Y un campo o columna viene a ser un atributo o característica de una tabla. Por ejemplo, Employee ID, o en este caso el código de empleado, viene a ser un atributo de un empleado. No necesariamente vamos a definir aquí los ojos, el color de cabello del empleado, pero sí necesitamos, por ejemplo, información como su nombre, su apellido, a qué departamento pertenece, su fecha de nacimiento para poder calcular su edad, la fecha en que ingresó a trabajar, o algún número de teléfono de contacto, su correo electrónico. Son esos atributos o características que nos van a generar información los que nosotros definimos dentro de nuestras tablas. ¿Okay? No es tampoco definir a todos los atributos que podamos encontrarle a una persona o a un empleado, sino solamente los que necesitamos para poder trabajar el día a día en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto que es una base de datos, que es una columna, que es una fila o registro. Vamos a hacer una pequeña demo de exploración del SQL Server Management Studio. Para eso voy a compartir mi escritorio. ¿Okay? Este es el Management Studio de SQL Server. La primera vez que ustedes se conecten les va a aparecer esta ventanita de login. ¿Okay? Esto es un logueo en la cual si van a trabajar con base de datos es importante que el tipo de servidor o servicio que ustedes van a trabajar sea Database Engine. Los otros son focus de otros servicios que tiene SQL Server. Por ejemplo, Analysis Service me permite hacer temas de cubos para proyectos de inteligencia de negocio. Reporting Service me permite poder hacer toda una suite de reportes de gráficos o simplemente de tablas utilizando una base de datos. Integration Service es un servicio que me permite extraer, transformar y cargar información de diferentes orígenes de datos, sean bases de datos o Excel o archivos textos, hacia diferentes destinos de datos como bases de datos, archivos de Excel, textos, entre otros. ¿Okay? Estos focus no están dentro del tema de MTA, de base de datos, ni nada por el estilo. Es más, cada uno es una certificación, casi por ahí decirlo. Existen diferentes tipos de bases de datos. Existen bases de datos OLAC y OLTP. ¿Okay? OLAC, OLTP. Las OLAC son las Online Analysis Process, que estas bases de datos me permiten generar proyectos de BI o de inteligencia de negocios. Las OLTP son las Online Transaction Process,
y son las que me permiten manejar proyectos de bases de datos. No, esto es básicamente lo que ustedes trabajan o conocen como base de datos normales. Ok, entonces debo asegurarme que el servicio que voy a ingresar sea Database Engine. El server name, yo puedo ponerle solamente un punto para definir que estoy guardando o estoy tratando de ingresar a mi servidor, pero si mi servidor tiene diferentes instancias, diferentes servicios, yo debo definir a qué servicio debo instalar. Yo en este caso estoy teniendo una instancia llamada demo. Ok, entonces punto, representa mi equipo o servidor, y varios slash demo representa una instancia con la que yo voy a trabajar. Ok, digamos que todos esos temas se ven más en un MCTS, entonces como que van viendo que el tema de MTA es un poco más sencillo que de repente el de todo un MCTS, pero la idea es que todos aprendamos cómo utilizar muy bien SQL Server. Ahora, ¿qué es una instancia? Es cada vez que tú instalas SQL Server en tu computador, simplemente lo que te está diciendo es que se instalando todo un servicio de SQL Server, y ese servicio se conoce o se llama o se denomina instancia. ¿Ok? Yo tengo dos tipos de autenticaciones: Windows Authentication y SQL Server Authentication. Windows Authentication va a tomar por defecto mi usuario o sesión que tengo en línea de Windows. En este caso, mi usuario se llama FPC, es mi equipo, y F se llama el usuario con el que estoy trabajando. Yo puedo tener una autenticación SQL que debo haberla creado ya sea al momento de la instalación o después de haber instalado SQL Server, y puedo ponerle el usuario por defecto que trabaja en SQL Server si se le sea. ¿Ok? Si es la primera vez que has ingresado, te recomiendo que utilices la autenticación de Windows para que no se te haga tan complicado. De repente tú puedes decir, ¿cuál es la clave LSA? Muchas veces la clave LSA no se instaló la primera vez, etcétera, etcétera. Okay, entonces, para hacerlo más práctico, ingreso con autenticación de Windows y se conecta. Y aquí en la opción de base de datos, okay, nosotros podemos crear una base de datos nueva base de datos. Con clic derecho, y nos va a salir el asistente de poder crear una base de datos. Yo puedo ponerle el nombre que yo desee, MTA-PD. ¿Ok? Nosotros hablábamos en la definición de bases de datos que las bases de datos son un conjunto de elementos que se encuentran organizados y usualmente se almacenan en dispositivos electrónicos. ¿Okay? Las bases de datos se almacenan, o cuando se crea una base de datos se almacena inicialmente en dos archivos: un MTABD en tipo de filas raw data con extensión MDF, y un archivo log con extensión LDF. Las bases de datos poseen dos archivos para almacenar datos: MDF para almacenar el log LDF. ¿Okay? Yo creo esta base de datos en MTABD, se va a guardar en esta dirección: en Program Files, Microsoft SQL Server, MSQL 11 Demo, MSQL Data. Yo voy a buscar en mi explorador de archivos esa ruta: Program Files, archivo del programa, Microsoft SQL Server, MSQL 11.demo, perdón, MSQL 11.demo, MSQL Data. ¿Ok? Y debería tener algo así: MTA. Le doy OK. Y aquí debo encontrar
¿Okay? Aquí está MDF para los datos y LDF para el log de datos. ¿Qué es el log? Básicamente es un archivo de auditoría y que utiliza el propio SQL Server. No es un archivo que nosotros podamos leer, pero sí te guarda los sucesos o las incidencias que puede estar teniendo tu base de datos. ¿Okay? No es un archivo, repito, que podamos leer tan fácil o simplemente. Podemos verlo de repente a través del SQL Server Agent, pero no es un archivo en el cual nosotros podamos ingresar o editar, eliminar información. Es algo que maneja internamente SQL Server. Por ejemplo, aquí en el SQL Server Agent yo tengo los logs, o también tengo por aquí en Server Objects management, perdón, SQL Server Logs, ¿no? Aquí se guarda la información de cada una de las bases de datos y de la instancia. ¿Ok? Como verán, esa información básicamente para el uso de SQL propiamente. Aquí estoy iniciando la base de datos MTABD, está configurando algunas propiedades internas de SQL Server, ¿no? Y aquí ya tengo que está iniciándose la base de datos. ¿Ok? Como verán, esto es algo que nosotros no es algo muy que podemos entender de repente en un inicio, pero es algo que le permite a SQL Server poder llevar un registro de todas las actividades que se van haciendo en cada base de datos. Es para eso y otras utilidades más que se tienen. Ya cuando veamos el tema de un poco de administración propia, vamos a ver un poco más a detalle. ¿Ok? Entonces, tengo mis dos archivos de base de datos, pero mi base de datos no tiene tablas. ¿Ok? No tiene vistas, no tiene nada ahorita porque no he creado nada hasta el momento. Yo quiero crear una tabla, nueva tabla, y de repente vamos a crear la tabla que teníamos en la demo. ¿Ok? Ahí, empleado, por ejemplo, y debe tener un tipo de dato. En este caso yo le voy a poner un valor numérico llamado entero, que es uno de los más famosos que se utiliza en SQL Server. ¿Okay? Este check me permite decirle a mi base de datos que permite valores vacíos o nulos. ¿Okay? Si yo no quiero que mi base, mi campo permita vacíos, simplemente lo deshabilito. Si yo deshabilito esto, no me va a permitir ingresar registros vacíos. Pero si yo quiero que sí me permita, lo dejo activado. Yo puedo poner aquí AP de empleado. Por ejemplo, el apellido del empleado. Para el texto, uno de los más comunes es el varchar. ¿Okay? Hay char y varchar. Ya después vamos a ver en tipos de datos cuál es la diferencia de cada uno. Pero el texto, por ejemplo, podemos utilizar el varchar. No un empleado, también podemos utilizar varchar. Ahora, ¿qué es este numerito que está aquí entre paréntesis? Es la longitud de esa cadena de texto que yo voy a poder almacenar. Quiere decir que para el apellido puedo almacenar máximo 50 caracteres, incluyendo espacios en blanco. Y eso lo puedo aumentar de repente a 100. Igual aquí yo lo perdón, a 100. Igual aquí lo puedo decir que no sea 50 y que sea 100. Eso es dependiendo de lo que yo quiero definir. Y el departamento al que pertenece el empleado, si es un texto, obviamente no voy a seguir llevando como estructura varchar 50, 100 o varchar max, que eso me permite tener una extensión muy amplia de lo que es una cadena de texto.
obviamente es un poco más pesado. Así que vamos a dejarlo con 50. Yo esto lo grabo y el nombre de tabla le pongo empleado. Ok. Y hasta ahí tengo una tabla que tiene 1, 2, 3, 4 columnas, ok, o 4 atributos. Cada una tiene definido un tipo de dato que va a ser para siempre ese tipo de dato para esa columna, y eso me está formando una tabla llamada empleados. Ok. Ahora, si yo quiero a esa tabla agregarle registros, si yo quiero leerla, por ejemplo, le doy aquí edit count 200, las 200 primeras filas, y yo voy a ver que no tengo guardado ningún registro, no hay ninguna fila en esa tabla porque aún no he insertado nada. Si yo quiero insertar un registro, aquí le puedo poner un numerito, por ejemplo 1001, aquí le puedo poner Ramos, aquí le puedo poner José, y aquí le puedo poner finanzas. Y simplemente voy al siguiente registro y ya se almacenó esta primera fila. Si yo quiero leer, aquí lo que estoy haciendo es insertando un registro, y como he insertado ese registro, simplemente clic derecho editando las 200 primeras filas, estoy editando. Si quiero ver esta tabla, tengo que hacerle una consulta. Para hacer una consulta puedo hacerle un select a las 1000 primeras filas. ¿Ok? Y este es un query que me permite a mí leer las 1000 primeras filas de la tabla de empleados. Si yo no quiero las 1000, si no quiero leer todas, simplemente le quito esto. Busco mi base de datos, mtabd. Aquí esto es importante. La base de datos que yo seleccione es donde se va a ejecutar esta consulta. Esta consulta lo que está haciendo es un select a todos los campos que tiene esta base de datos empleado. ¿Okay? Si yo selecciono master, por ejemplo, y yo ejecuto esto, ¿por qué me devuelve, a pesar de que no estoy seleccionando la base de datos mtabd, por qué me devuelve los registros? Porque aquí en el front estoy llamando a la base de datos. Si esto no estuviera, por ejemplo, yo le quito esto de aquí, y yo ejecuto mi consulta, no lo va a encontrar. Y ahí yo tendría que seleccionar mi base de datos mtabd, ¿ok? Para poder ver mi fila. Por ejemplo, yo tengo otro código. El señor Pérez, Juan Pérez. Juan Pérez es el departamento de TI o IT. ¿Ok? Igual aquí. Yo ejecuto y puedo ver los registros que voy insertando. Obviamente eso se puede hacer también con transacciones o con lenguajes de ML, de SQL, pero es algo que vamos a ver después. Y como verán, yo voy insertando y se va viendo aquí. Ahora, esto era un poco la analogía que se les hacía con el Excel, ¿no? Si yo tengo un Excel, eso yo lo puedo copiar, y de repente tú en algún momento has podido haber tenido esto, pero esto que es una tabla que ahora está en una base de datos. ¿Ok? Aquí repito, estas son mis columnas y estas son mis filas, ¿no? Una fila, dos filas, tres filas. Una columna, dos columnas, tres columnas y cuatro columnas. ¿Ok? Con eso ya hemos visto la definición de base de datos, hemos visto la definición de columnas, hemos visto un poco de tipo de datos, hemos visto que es una fila. Y esto lo hemos trabajado, obviamente, en una base de datos de 5 a 0. Como resumen de esta primera sesión,
estamos diciendo que una base de datos es una colección organizada de datos que normalmente se almacena en formato electrónico, ¿ok? ¿Por qué se almacena en formato electrónico? Hemos visto ya que se almacena usualmente utilizando dos archivos, un MDF para los datos, un LDF para el log propio de la base de datos. Microsoft SQL Server y MySQL, por ejemplo, son ejemplos de bases de datos relacionales. Existen otros motores que son bases de datos relacionales. ¿Por qué relacionales? Porque yo puedo tener múltiples tablas y esas tablas las puedo relacionar las unas a las otras. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. ¿Ok? Y el DBMS, que es el Database Manager Service, es la aplicación utilizada para realizar tareas administrativas. En este caso, nuestro Management Studio, por ejemplo, para realizar tareas administrativas en la base de datos y se utiliza para interactuar con los datos almacenados en la base de datos. ¿Ok? Entonces, en esta primera sesión ya hemos visto que es una base de datos, que es una tabla, que es una columna y que es una fila, que es parte del primer punto de la certificación de MTA para fundamentos de base de datos. Ok, no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, aunque como verán ha sido muy sencillo este tipo de definiciones. De todas maneras tienen nuestro contacto. Punto adicional, de repente quisiéramos aprovechar para poder invitarlos a nuestro primer SQL Saturday, que es un evento que vamos a hacer el 25 de octubre en la ciudad de Ica. Es todo un día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en la que vamos a tener diferentes sesiones orientadas a base de datos, tanto para desarrollo como para TI. Ok, los que deseen asistir pueden registrarse en sequencerturray.com/348/register.cpx. Es un evento que lo estamos organizando nosotros como capítulo de Paz junto con la Universidad San Luis Gonzaga. No se olviden de ingresar a microsoftvirtualacademy.com para poder llevar diferentes cursos. Ya más o menos han ustedes podido ver que pueden descargarse todo el curso y llevar el curso de fundamento de bases de datos, obviamente en inglés. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas por acá o pueden escribirnos a sqluica@outlook.com. Y no se olviden de poder seguirme en mi Twitter a través de @ggcayo, psicoanalysisgroup.com o seguirnos a través de Facebook. ¿Ok? Muchas gracias por darse este tiempo en esta primera sesión. Recuerden que nuestra segunda sesión va a ser eh, el día miércoles y vamos a poder seguir